La Iglesia Cristiana Cuadrangular de Envigado presenta Escuela Dominical. a continuación el estudio de la palabra por parte de nuestro pastor Gabriel Osorno. Buenos días, bienvenidos a reflexionar en la palabra de Dios. Quiero invitarles a las personas que deben salir a su respectiva clase, que lo pueden hacer con toda reverencia en este momento. Ir allí a recibir lo que Dios tenga para cada uno, lo que Dios quiera y la forma en que Dios quiera tratarnos, porque a Él sea la gloria por siempre. Aleluya. Bienvenidos todos. Ya usted saludó a su hermano, ¿verdad? Ya usted le dijo Dios le bendiga, bienvenido. Allí en su hogar también usted puede saludar a los suyos y podemos gozar en esta mañana del Señor. Hoy, una vez más, quiero invitarle para que reflexionemos en la palabra acerca de esa palabra que hemos venido trabajando, yo diría que aprendiendo y ante todo pidiendo al Espíritu Santo que Él nos llene de su gracia y de su amor y que nos dé mucha paciencia. Amén. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es la paciencia? ¿Qué es la paciencia? Un fruto del Espíritu Santo. Y qué maravilloso poder hablar de los frutos del Espíritu Santo. Pero yo quiero invitarle para que usted reflexione acerca de, es bonito y hemos venido hablando, y yo sé que cuando se habla de la paciencia, pues es maravilloso. Pero yo quiero una pregunta para ustedes y es, ¿qué es lo contrario a la paciencia? ¿Qué es lo contrario a la paciencia? ¿Ha pensado usted en ello? Cada uno puede definir en sí mismo, ¿qué es lo contrario a la paciencia? Yo diría que pudiéramos decir que lo contrario a la paciencia es la desesperanza. Lo contrario a la paciencia es también ese proceso de enojarse con facilidad. ¿Qué más podemos hablar acerca de lo que es contrario a la paciencia? Yo creo que cuando la palabra habla acerca de que nosotros como hijos, como pueblo de Dios, necesitamos ese fruto del Espíritu Santo que se manifieste en cada uno de nosotros, que es la paciencia. Debe haber una respuesta y el por qué es necesaria la paciencia. Y esto tiene que ver precisamente con lo que es el carácter cristiano. Hemos venido hablando del carácter cristiano y es una manera de ir fortaleciéndonos espiritualmente en ese carácter cristiano, y la paciencia forma parte de ese carácter cristiano. Dice que el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Y ahí estamos hablando de una serie de frutos de los cuales el apóstol Pablo está hablando a la iglesia. Pero también encontramos que tiene que ver con la mansedumbre y tiene que ver con el dominio propio. Es decir, que la paciencia es fundamental porque la paciencia me lleva a mí a tener dominio de mí mismo y a tener dominio de mi manera de reaccionar en un momento determinado.
Cuando hablamos de ese aspecto contrario a la paciencia, que podemos hablar que la ansiedad, que hablamos de que a veces nos llenamos de desesperación en un momento determinado por no vivir ni conocer la paciencia. Es pensar por un momento por qué sucede esto en el ser humano. El ser humano tiene formas diversas de reaccionar frente a una situación determinada. Y piensen por un momento que los seres humanos no reaccionamos de la misma manera frente a las mismas circunstancias y en el mismo medio o en el entorno determinado. Es decir, que tenemos diversas maneras de reaccionar y a veces damos rienda suelta a ciertas situaciones que vivimos, que nos deja ver que no hemos crecido en la paciencia. Otro aspecto que podemos mirar es que los seres humanos reaccionamos dependiendo con quién estemos. Yo le pongo un ejemplo sencillo. A veces en el hogar, en la familia, porque es un entorno natural de todos, no reaccionamos de la misma manera con las mismas personas por las mismas circunstancias. O sea, que reaccionamos de manera diferente. Surge entonces la pregunta y es que a veces el esposo o la esposa le dice a alguno de sus cónyuges, bueno, ¿usted por qué en la misma situación, por lo mismo que yo le digo, por lo mismo que ha escuchado, no reacciona de la misma manera cuando estás fuera de la casa? Aquí en la casa reaccionas, te enojas, te molestas, pero cuando estás fuera te dicen lo mismo y no reaccionas de la misma manera. No sé si ustedes han vivido en algún momento esa experiencia. Se dan cuenta que cuando está en otro entorno, entonces reacciona de manera diferente. A veces dejan ver la paciencia. O al menos hay control. La falta de paciencia, ¿a qué ha llevado a muchos seres humanos? ¿Cuántas cosas como seres humanos hemos perdido por tomar decisiones cuando estás molesto o molesta, cuando estás enojado? O como dicen algunos, cuando se te ha acabado la paciencia. Yo quisiera que por un momento pudieses hacer una evaluación hoy y decir qué le sucede al ser humano cuando toma una decisión en un estado molesto, enojado, como dicen algunos. Por eso es que a veces en los hogares se manejan esas ideas cuando se dice, cuidadito me haces enojar, cuidadito me haces perder la paciencia. Yo pregunto, ¿la paciencia se pierde o es que nunca ha estado? Porque yo creo que todo esto es parte de cada uno de nosotros. Y yo creo que frente a estas preguntas hay muchas más que podemos hacernos, a la cual yo les invito a reflexionar en esta mañana. Y les invito para que leamos en el libro de Jonás, capítulo 4, versículo 4. ¿Sabe que para mí es de mucho interés lo que sucedió allí? Dios le está hablando a Jonás. Y yo espero que más adelante podamos hablar un poco acerca de esas características de Jonás, porque encuentro que hay una serie de preguntas que Dios siempre está haciéndole al ser humano. Y aquí él le hizo una pregunta y le dice, y el Señor le dijo. ¿Qué fue lo que le dijo?
¿Tienes acaso razón para enojarte? Parece que Jonás estaba un poco enojado. ¿Por qué? Luego lo vamos a hablar. Pero yo creo que es la misma razón por la que usted se ha enojado algunas veces. Y quiero en esta mañana, sobre todo, hacer esa pregunta reflexiva a su vida. ¿Alguna vez te has enojado? ¿Quiénes se han enojado de los que están aquí? ¿Alguna vez, por allá? Yo no les voy a preguntar por qué se han enojado, porque es una parte del ser humano. Y usted puede decirlo hoy, de pronto por falta de paciencia, yo me he enojado. Pero viene la otra pregunta y es la que les quiero dejar a ustedes hoy, para que ustedes reflexionen en ella y puedan ir con ella a sus casas. Y cuando se presente una situación, entonces usted mire este texto de la palabra y diga: el Señor me está diciendo algo, que si yo tengo alguna razón para enojarme. La pregunta es: ¿qué razones han tenido ustedes para enojarse cuando se han enojado? Fue la pregunta que el Señor le hizo a Jonás. ¿Qué razón tienes para enojar? Y creo que es una pregunta que tiene mucha profundidad. Porque lo que él está diciendo también es: bueno, yo quiero saber por qué te enojas con facilidad. ¿Por qué? Porque yo creo que Dios lo sabe, pero nosotros no podemos comprenderlo muchas veces, y aún uno mismo no puede comprender por qué se enoja con tanta facilidad. Así yo he pensado que uno se enoja con tanta facilidad porque los seres humanos hemos asumido el enojo como un mecanismo de defensa. El enojo para muchos se ha convertido en algo para ser escuchados, para ser vistos, para hacerse sentir, para que otros digan: ahí está todavía, existe todavía. Por eso el Señor le hizo la pregunta a Jonás y le dijo: bueno, ¿y qué razón tienes? Y yo quisiera invitarle para que usted reflexionara hoy acerca de las razones que usted tiene por las cuales usted se enoja. ¿Qué razones tiene para enojarte? Yo creo que una de las maneras de nosotros poder fortalecer, poder desarrollar en nuestra vida ese fruto del Espíritu Santo es siempre hacernos esa pregunta que el Señor le hizo a este hombre: ¿qué razón tienes para enojarte? En otras palabras, le está diciendo: ¿crees que con enojarte vas a encontrar la solución? Yo creo que los seres humanos han tomado decisiones, se toman decisiones en un momento de enojo y luego tenemos que llorar. O cuántas veces nos hemos destruido, autodestruido, o hemos destruido a los nuestros por tomar decisiones en un momento de enojo. ¿Cuántas personas han salido de su casa en la mañana y por un momento de enojo han perdido la vida o han quitado la vida a otros? Entonces, ¿qué razón hay? ¿Qué razón existe para uno enojarse?
quiero decirles que así somos los seres humanos. Y nos enojamos cuando nos preguntan, cuando nos dicen algo. Entonces nosotros entramos a enojarnos. Cuando sentimos que hemos perdido el control de una determinada situación, entonces nos enojamos. ¿Es eso lo que el Señor quiere y es a eso que el Señor nos está llevando, nos está mandando, o qué es lo que el Señor quiere? Yo quiero invitarle para que miremos. Más adelante vamos a hablar de esta situación de Jonás. Pero quiero que vayamos al libro de Números. Y quiero que hay este pasaje muy paralelo al Éxodo capítulo 17, versículo 1 al 6. Porque se dan circunstancias muy similares en el pueblo de Dios. Y hoy quiero invitarle para que ustedes reflexionen acerca de cuál es nuestra forma de reaccionar. Y aún siendo hijos de Dios, siendo el pueblo de Dios, estamos reaccionando de manera inadecuada. Porque muchas veces lo hacemos porque estamos enojados, porque estamos molestos. Pero ¿qué es lo que nos lleva a molestarnos? Hay personas que se molestan porque no pudieron conseguir algo. Hay personas que se molestan porque no pudieron llegar donde querían llegar. Hay personas que se molestan. Cada quien tiene su forma de reaccionar y su forma de defenderse. Resulta que cuando miramos la palabra de Dios, y este pasaje lo estuvimos mirando, he querido mirar este otro pasaje porque hay otras circunstancias que lo rodean. Números capítulo 20, versículo 2 en adelante. La Biblia dice que no había agua para la congregación. Entonces ellos se juntaron contra Moisés y Aarón. Primer paso. Cuando no encontramos la solución a algo, entonces buscamos a quién culpar. No encuentro la solución, no puedo salir de un conflicto determinado, entonces empiezo a buscar a quién culpar. Hay una situación que se presenta aquí en el pueblo de Dios y la Biblia dice, y no había agua para la congregación. No había agua. Hay un conflicto interno allí, hay una situación difícil. Y dice la palabra, y se juntaron contra Moisés. Se molestaron. ¿Quién se molestó? ¿Por qué se molestaron? Se molestaron porque no había agua. La pregunta es, ¿qué tiene que ver Moisés y Aarón con que no hay agua? Los seres humanos nos enojamos con facilidad en un momento determinado dependiendo de las circunstancias que nos rodeen. Y nuestras reacciones son por nuestra necesidad muchas veces personal. Y lo primero que hacemos es buscar a quién culpar. Hay un problema, hay un conflicto, hay una dificultad que están atravesando y sencillamente hay una reacción. El versículo 3, ¿qué dice el versículo 3? Y el pueblo ¿qué hizo? El pueblo ¿qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? Contendió. ¿Cuántas veces tenemos contienda en nuestras familias, en nuestros hogares, por la situación que vivimos, por la situación que pasó, por lo que no pasó, por lo que tenía que pasar o por lo que debió haber pasado?
Y eso nos lleva muchas veces a estar molestos. Y luego de estar molestos, el segundo paso es a quién culpar de la situación. No sé si ustedes en algún momento determinado en su diario vivir han vivido situaciones como estas. Yo a veces he pensado que el buscar culpables es natural del ser humano. Cada quien busca cómo defenderse en la vida y cada quien busca cómo justificar lo que pasa. Pero nadie quiere asumir su responsabilidad. Sencillamente las cosas pasan y a veces pensamos que con enojarnos, con molestarnos, vamos a tener respuesta al asunto. Creo que por eso el Señor dijo, de alguna razón por la cual usted se enoja. Cuando Dios llamó, según Génesis capítulo 3, cuando Dios llamó a Adán porque él había fallado, dice que él tuvo miedo, se escondió y escuchó que el Señor estaba paseándose allí y que él le preguntó, ¿dónde estás? ¿Cuál fue la respuesta de él? No, fue que yo tuve miedo. ¿Y quién te enseñó que tenías miedo? No, lo que pasa es que la mujer que me viste. ¿Qué es lo primero que hacemos los seres humanos? ¿Buscar qué? Un culpable. El Señor le estaba preguntando que dónde estaba la mujer. No, él lo que le preguntó es, ¿comiste del árbol que te mandé no comiera? Lo que pasa, Señor, es que la mujer, ¿cómo somos los seres humanos de hábiles para estar dando respuestas que no nos están preguntando? ¿Qué relación tiene con este pasaje? El pueblo contendió ¿contra quién? Con Moisés y le habló diciendo, ahora observen lo que es una contienda, a dónde llevan las contiendas por el enojo que manejamos, por la falta de paciencia. Viene la contienda. Permítame detenerme aquí solamente para que usted reflexione y pregunte, ¿han vivido ustedes contiendas en sus hogares, en sus familias? Tratan de contender y tratan de buscar culpables. Muchas veces el esposo culpa a la esposa culpa al esposo, los hijos a los padres a los hijos. A veces los papás dicen, mejor no haberlo tenido, y el hijo dice, mejor no haber nacido. Y empiezan una serie de contiendas que no vienen al caso ni van a solucionar la situación. La pregunta es, porque observen todo lo que el pueblo está hablando allí. Ojalá hubiésemos perecido cuando nuestros hermanos murieron delante del Señor. ¿Qué es lo primero que están diciendo? ¿A dónde viene la contienda? La contienda viene a mencionar el pasado. Si yo me hubiera muerto en aquella época, no tendría que estar sufriendo lo que estoy sufriendo hoy. Yo no sé en qué momento me casé, yo no sé en qué momento tuve hijos, yo no sé en qué momento tuve esto, yo no sé en qué momento tuve lo otro, yo no sé en qué momento. Nos cuesta asumir la responsabilidad de nuestros propios actos. Ahora el pueblo está lamentando y está hablando y está contendiendo. ¿Qué es la contienda? La contienda es un lamento continuo de lo que está pasando por lo que no debió estar pasando porque pudo haber pasado otra cosa. Y observen ustedes que aquí ellos se trasladaron ¿a qué? ¿Hacia dónde se trasladaron ellos? Ellos se trasladan al pasado.
La falta de paciencia muchas veces nos lleva a trasladarnos al pasado y a tratar de vivir en el pasado. Si estuviésemos viviendo en el pasado, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo hoy. Esa es la situación del pueblo. Añoraban, parece que añoraban el pasado, parece que deseaban el pasado. Y dice, mejor habernos muerto ya. Cuando uno mira el versículo 4, uno piensa, bueno, ¿y por qué? Porque mire lo que dice, ¿por qué pues has traído al pueblo del Señor a este desierto para que nosotros y nuestros animales muramos aquí? ¿Para qué? Me llama la atención el hecho de que la contienda lleva a que hay unos culpables. ¿Quiénes son los culpables? Moisés y Aarón. La pregunta es, ustedes y yo que conocemos el pasaje, ¿quién sacó al pueblo de Egipto? ¿Quién lo sacó? ¿Quién lo sacó? Dígalo bien fuerte, ¿quién lo sacó? Dios. Entonces, ¿por qué están culpando a Moisés y Aarón? ¿No será que los seres humanos, en medio del enojo, en medio de la murmuración y en medio de estar precisamente contendiendo, empezamos a recriminar lo que Dios ha hecho? Si ustedes observan, ellos no están hablando de que fue que Dios me sacó, no, están hablando de Moisés y están hablando de Aarón. Con esto están diciendo, Moisés y Aarón, ustedes están fuera de la voluntad de Dios. Porque es que ustedes nos están dirigiendo a un desierto y nos han traído a morir aquí. Se olvidaron de quién es Dios. Se olvidaron de que Dios los había puesto. Olvidaron de que Dios los había colocado como líderes. Ahora dicen, usted como líder nos tiene que dar la solución. Por eso estamos molestos. Porque siempre buscamos que sean otros los que nos dan la solución. O sea que nos pasamos a ser unas víctimas. Ahora me llama la atención lo que dice la palabra, y es que la palabra está diciendo, nosotros que somos el pueblo de Dios, ¿por qué nos ha traído a este desierto? Estamos reconociendo de que es Dios y que pertenecemos a Él, que Él es el dueño de nuestra vida, pero estamos diciendo que está en lo incorrecto. ¿Me hago comprender? Es que no hay que decir las palabras. Muchas veces con lo que estamos diciendo estamos mostrando lo que estamos sintiendo. En otras palabras, usted, Moisés y Aarón nos responden porque ustedes nos han traído aquí, y ¿qué vamos a hacer si ustedes no nos satisface las necesidades? Ahora, ellos ya han visto cómo Dios obra y han visto que Dios respalda la vida de estos hombres, y ellos han visto la gloria de Dios a través de ellos. ¿Qué derecho les da para hacer ese tipo de señalamiento? Sería una buena pregunta. Es que cuando uno quiere contender, uno busca la manera y uno piensa que el contender está logrando sus objetivos. Pero después de la contienda, observen ustedes lo que dice el versículo 4 y el versículo 5. El versículo 4 y 5 dice, ¿por qué pues nos has traído aquí? Y vamos a morir todos, nosotros los animales. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Si ustedes miran el versículo anterior, se darán cuenta que ellos están diciendo, mejor habernos muerto hace años. ¿Cuál es la diferencia de morir hace años y morir hoy? ¿Me estoy haciendo comprender? ¿Cuál es la diferencia?
¿Cuántas veces las personas en medio de la contienda dicen, mejor hace 20 años me hubiera muerto? Pero seguramente que hace 20 años le dieron gracias a Dios porque no se murió en ese momento. Pero ahora están que porque van a morir. ¿Y cuál es el problema si yo quería morirme antes? ¿Me estoy haciendo comprender cómo somos los seres humanos? Queremos morirnos, pero a la vez no queremos morirnos. Lo que queremos es buscar culpables. Y siempre que otros tengan la culpa de nuestra situación. ¿Y cuántas veces le estamos diciendo al otro, bueno, por culpa suya me voy a morir de hambre? Por culpa suya estoy viviendo eso. Por culpa suya estoy viviendo eso. Por culpa suya estoy viviendo. Hermano, ¿de quién dependemos nosotros? Hoy podemos decir que ustedes y yo dependemos del Señor, amén. Y que estamos viviendo aquí para la gloria del Señor. Bendito es su nombre por siempre. Ahora cuando uno mira el versículo 5, mira lo que dice el versículo 5. El versículo 5 dice, ¿y por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este miserable lugar? ¿Cómo están llamando el lugar donde están? Eso que hablan de que eso no es un lugar de cementera, ni de higuera, ni de viña, ni de granado, ni aún hay agua para ver. Mire cómo concluyen. ¿Sabe lo que están diciendo ellos ahí? Mire, en la contienda, en la murmuración, sencillamente el pueblo de Dios, porque ellos están diciendo somos el pueblo de Dios. ¿Quién lo está diciendo? Ellos, ¿verdad? Están diciendo, es que somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios. Pero mire lo que está diciendo el pueblo de Dios. Dios nos mintió. ¿Por qué están diciendo que Dios les mintió? No es verdad que nos iba a llevar a una tierra prometida. No es verdad que había abundancia. No es verdad que había esto. No es verdad. Vea, pura mentira. Aquí ni siquiera agua hay. ¿Me estoy haciendo comprender, mis amados, la actitud hacia dónde lleva? El actuar por la falta de paciencia para esperar hacia dónde lleva al ser humano. ¿No es verdad? Y eso nos lleva precisamente a invalidar la palabra de Dios. Eso nos lleva a desconocer las promesas de Dios. Eso nos lleva a decir lo que Dios ha dicho no tiene razón. ¿Cuántas veces en nuestras oraciones le decimos al Señor lo mismo? Señor, mira la situación que estoy viviendo. Yo me vine porque yo tenía muchas promesas y hay muchas promesas de parte tuya, pero es que hace un tiempo para acá yo vengo de mal en peor. Eso todo es mentira. ¿Verdad? El hermano Julano de tal me dijo que las bendiciones de Dios, que yo iba a ver la gloria de Dios, que pues no he visto nada. Ah, pero es la palabra la que te lo dice. Sí, pero yo no, eso no es para mí. Me llama la atención que quien está hablando de esta manera es el pueblo de Dios. No está diciendo que son los inconversos. El versículo anterior dice, ¿por qué has traído a quién? Al pueblo de Dios. Y nos llenamos la boca diciendo el pueblo de Dios, pero luego mira lo que estamos diciendo. Esas promesas, todas esas cosas que me dijeron a mí, no es verdad. Muchas veces las contiendas nos llevan a desconocer lo que Dios nos habla, lo que Dios nos dice. Y vamos perdiendo de vista nuestra convicción cristiana, porque empezamos a creer más en las circunstancias que nos rodean que en lo que Dios ha prometido. Yo les pregunto a mis amados, ¿sobre su vida hay promesas de Dios por la palabra o no las hay?
¿Usted todavía la sigue creyendo o usted ya está dudando de ella? ¿Usted espera en el Señor o en quién está esperando? Porque el Señor te ha dicho: yo soy tu libertador, yo soy tu sanador, yo soy tu pronto auxilio. Créelo, créelo, que la palabra de Dios es fiel. Y yo necesito creer y esperar en Él. Yo no puedo entrar en esta condición de este pueblo. Entonces mire lo que pasó según el versículo 6. Fue tal la situación que rodeó a Moisés y Aarón. Entonces Moisés y Aarón se fueron de delante de esa asamblea, porque donde se queden ahí, los salen matando. Y ellos tuvieron que huir y ellos no tuvieron más a quien llegar. Entonces, ¿qué hicieron? Dice que se fueron de la asamblea a la puerta de la tienda de reunión. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron, mis amados? Se postraron sobre su rostro. Y mire lo que sucedió. Y se les apareció la gloria de Dios. ¿Usted quiere que se le aparezca la gloria de Dios? Entonces, póstrese delante del Señor. No contienda, no murmure, no se lamente de la situación, sino entre a la presencia de Dios. Y en el momento que usted entre a la presencia de Dios, usted va a ver la gloria de Dios. ¿Sabe que yo a veces no puedo ni comprender de qué fue lo que pasó allí? Dice que se le apareció la gloria del Señor. ¿Ustedes han visto la gloria del Señor en sus casas? ¿Ustedes cuando abren la nevera ven la gloria de Dios? Cuando abren la puerta para entrar a la casa, ¿ven la gloria de Dios? Cuando abren los ojos por la mañana, ¿ven la gloria de Dios? Cuando ven a sus hijos, ¿ven la gloria de Dios? Cuando ven al esposo y a la esposa, ¿ven la gloria de Dios? Cuando ustedes pueden moverse de un lado al otro, ¿ven la gloria de Dios? ¿Saben por qué? Porque el Señor está con ustedes, el Señor está con nosotros, Él nos guardará y Él nos sostendrá. Y somos llamados a ver la gloria de Dios cada día. Cada día yo quiero ver la gloria de Dios. Vamos a ver cuáles fueron los resultados de ver esa gloria de Dios. El próximo domingo continuamos, si así el Señor lo permite. Es que el tiempo corre y corre y corre, y nosotros aquí con deseos de seguir hablando de lo mismo. Bendito el nombre del Señor. Pídame al Señor que ese fruto del Espíritu Santo pueda ser fortalecido en nosotros. Paciencia, porque la falta de paciencia nos puede llevar a circunstancias peligrosas en nuestra vida. Nos puede llevar aún a desconocer quién es el Señor. Por eso la palabra dice que los que esperan en el Señor, ¿qué pasa? Recibirán nuevas fuerzas cada día. Vamos a esperar en el Señor, porque el Señor nos quiere dar nuevas fuerzas cada día para continuar y seguir adelante. Yo les invito a estar de pie, dale gracias al Señor. Si el Señor habló a tu corazón y a tu vida, dale gracias, dale gracias. Ahí en tus hogares, mis hermanos, dale gracias al Señor. Tú eres llamado y llamada a ver la gloria de Dios cada día en tu casa. Donde quiera que vayas, yo puedo ver la gloria de Dios. Señor, te doy gracias por la fidelidad tuya. Te doy gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por hablar a mi corazón y a mi vida. Gracias, gracias. A ti sea la gloria y sea la honra por siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo, pueden tomar asiento. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que la paz de Dios sea con ustedes. La Iglesia Cristiana Cuadrangular de Envigado presenta Programación semanal 2022. Escuela Dominical,
Todos los domingos a las 8 de la mañana y 10:30 de la mañana. Tiempo de oración, todos los lunes a las 7 de la noche. Devocionales, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Culto de administración, miércoles a las 7 p.m. Y nuestra reunión para jóvenes todos los sábados a las 6 de la tarde. Esta es la programación semanal que nuestra iglesia trae para todos ustedes. En el mes de abril, el Ministerio de Caballeros invita a todos los caballeros de nuestra iglesia a que no se pierdan el encuentro Renovados en la Unidad Familiar, 22 de abril a las 7 p.m. Será un tiempo muy especial. Te esperamos. El Ministerio de Mujeres de Impacto invita a todas las mujeres a vivir una renovación total del don más maravilloso que Dios nos ha dado en nuestro encuentro Renovando el Amor por Sí Misma. Viernes 29 de abril a las 7 de la noche. Será un tiempo de bendición desbordante. Te esperamos. Les invitamos a continuar en obediencia con los diezmos, ofrendas y donaciones para la obra del Señor. Lo puedes hacer a través de la cuenta de Ahorros Bancolombia, número 100 927 62047, o también de manera presencial durante nuestros servicios. Su comprobante podrá ser enviado a nuestro WhatsApp 322-785-9907, junto con sus datos personales. El obedecer trae grandes bendiciones para nuestras vidas.